¿Qué harían si un día deciden entrar a redes sociales o YouTube o bueno, más arcaicos aún? Prenden la televisión y ven que la primera noticia en aparecer frente a ustedes es que un magnate amigo de las personas más poderosas del mundo fue encontrado sospechosamente muerto por ahorcamiento en su celda en Estados Unidos, en medio de que se habría descubierto sus crímenes y las cosas tan atroces que realizaba. Tranquilos, es solamente una pregunta capciosa porque tan solo con haber dado clic en el video ya saben a dónde vamos a ir. O bueno, al menos ya saben de quién estamos hablando. Ignoren que tengo una caja de una silla con el coraje ahí, por favor. Una de las figuras más horripilantes, grotescas y aterradoras de este último tiempo, pero que de alguna manera también es una de las más normalizadas en internet, pero que lejos de la idea del multimillonario que tenemos en la cabeza, cuando Jeffrey Epstein cerraba las puertas de su mansión y se quitaba su traje caro o ese saco que todos recordamos, no se dedica a leer un libro o planear su próxima cena con premios Nobel y personas superpoderosas, para nada, porque muchas veces se sentaba frente a su computadora y se sumergía en lo más profundo y oscuro de internet, y a la vez sitios muy vulgares que veremos en este video. Y muchas veces en internet tuvieron a Epstein como una persona que era mucho más que un simple usuario, pero eso ya lo veremos más adelante en el video, y si han visto a Five Nights at Freddy's en la miniatura, no es un error. Realmente hay una conexión con eso y Epstein que no tiene ninguna lógica. En internet siempre han habido polémicas o casos perturbadores a más no poder, pero pocas veces podemos empezar la historia en YouTube. Esto porque entre las investigaciones realizadas a Epstein se descubrió que tenía un canal con el nombre Guns A Blazing. Canal que si revisamos bien no tiene más de 3 videos, pero que en todos ellos los comentarios abordan la situación de muchas maneras, siendo una de las más notorias algunos comentarios jocosos exigiendo un video de disculpas por todo lo que hizo, sabiendo aún que este personaje lleva fallecido desde hace mucho. Pero no es lo único relacionado a Jeffrey Epstein jugando online o conviviendo con todo lo relacionado a videojuegos, ya que este fue baneado de Xbox Live por portarse mal, y mientras se mensajeaba con el dueño de Activision hablando de cómo sacarles dinero a los niños con los videojuegos. En octubre de 2012, Epstein recibió un correo de Microsoft dándole la bienvenida a Xbox Live. Nada raro hasta aquí, sí, Jeffrey Epstein también era un gamer como muchos de nosotros. Simplemente era un tipo más que llenaba sus ratos de ocio jugando videojuegos en Xbox. Todo bien. El problema aquí, y que probablemente es donde entra la diferencia con varios de nosotros, es que Epstein ya era un delincuente sexual registrado desde 2008, y apenas 6 meses antes, en abril de 2012, Microsoft se había apuntado a una actividad legal llamada Operation Game Over, que era una especie de iniciativa por parte del fiscal general de Nueva York para expulsar de juegos online a todos los delincuentes sexuales registrados, pues con la finalidad de proteger a todos los niños que jugaban estos videojuegos. Solo que en medio de toda esta situación, a alguien de la moderación en Microsoft se le pasó el haber baneado la cuenta a Epstein, y este estuvo jugando online durante 14 meses sin que nadie dijera nada, hasta que el 19 de diciembre de 2013 llegó el aviso a su correo. Microsoft le mandó un email comunicándole la suspensión indefinida de su cuenta, donde en el primer correo le informaban que el motivo era por acoso, amenazas y abuso a otros jugadores, y que su conducta había sido grave, repetitiva y excesiva. Esto porque además de saber que estaba advertido por la ley y fichado por muchas partes de la justicia, él insultaba y amargaba a los demás en Xbox Live, hasta tal punto que fue dado de baja en su usuario. Pero luego llegó un segundo email, el mismo día, que contaba otra historia. Uno más perturbador, pero que se ajustaba a lo que mencioné antes respecto a la iniciativa legal. En realidad, el baneo no era solo por mal comportamiento. Microsoft estaba cumpliendo el acuerdo con la fiscalía y limpiando la plataforma de delincuentes sexuales, lo que deja más tenso todo, ya que Epstein había estado 1 año y medio colado en una red llena de niños sin que nadie lo detectara o hiciera algo al respecto. Quiero hacer un comentario sobre esto, porque lo de Epstein y el gaming no acaba en esta parte, claramente, pero sí es algo curioso y hasta grotesco que una persona que siempre estuvo rodeada de menores de edad en su isla privada, haciendo las atrocidades que hacía, apenas cerraba la puerta de su casa, empezaba a insultar, agredir y a acosar a niños
por internet, por videojuegos. El tipo realmente no tenía un freno y es más perturbador que mucha gente sabía sobre esto y nadie hacía nada. Lo peor del tema Xbox Live es que alguien sí lo sabía, ya que en agosto de 2019, justo después de que Epstein aparezca muerto en su celda, un usuario llamado Jules publicó un tweet que decía esto. No estoy seguro de cuál era el gamertag, pero Jeffrey Epstein tenía una cuenta de Xbox Live, y pues como todo en su momento, el tweet pasó completamente desapercibido durante más de 6 años, y pocos le hicieron caso al tema o publicaron información extra. Hasta que en febrero de 2026, los archivos del Departamento de Justicia confirmaron que Jules tenía razón, y el tweet se hizo viral. Como dato extra, Jules nunca explicó cómo lo sabía, pero bueno, es entendible que no se tenga más información más allá del correo de Epstein. Siguiendo con el tema del gaming, los archivos muestran que Epstein mantuvo correspondencia con Bobby Kotick, que en ese entonces era el CEO de Activision Blizzard, la compañía detrás de Call of Duty y World of Warcraft. Algo que más allá de solo estar involucrado, Epstein te habla mal de todo, porque tiene que ver con el inicio de la decadencia de esta empresa, por más que Microsoft la haya comprado hace años por el PIB de un país, y todo empieza porque el nombre de Kotick aparece casi 300 veces en los archivos. Intercambiaron más de una docena de correos desde 2012, y en noviembre de ese año, la agenda de Epstein incluía una cena con Kotick en Nueva York. Bobby Kotick vino anoche. Es genial, escribió Epstein a una socia en uno de los tantos correos que hay respecto a esto. Lo interesante es acerca de lo que hablaban. En mayo de 2013, Epstein le mandó un mensaje a Kotick hablándole sobre un amigo suyo hacker, un tal Pavlos Holman. El email proponía usar los videojuegos para reeducar a los niños, apelando a sus instintos más básicos, y la propuesta era bastante gráfica. Lo voy a leer porque esto realmente es muy interesante. Una puerta en un videojuego podía abrirse para mostrar una princesa sexy con tetas grandes y un tanga, y así motivar a niños de 5º grado a aprender japonés. Algo denso, realmente. Eso y otros textos como este. La educación entretenida es para maricas, que lo escribió Holman, entre todos exigiendo una subversión del gaming, para así expandir su influencia más allá a través de títulos o IPs. Y entre todo esto, la respuesta de Kotick es aún más reveladora, más que nada porque dijo lo siguiente: la clave son las recompensas del mundo real, aprende a leer. Consigue minutos de teléfono, créditos de iPhone, objetos virtuales en juegos. ¿Y quieren que esto sea más grotesco de lo que ya es? Esta conversación ocurrió semanas después de que Activision metiera las primeras microtransacciones en Call of Duty Black Ops 2. El juego de Call of Duty con el que posiblemente muchos en la audiencia ingresaron a todo el mundo de los shooters. Y en retrospectiva, es evidente que este modelo de negocio haya generado desde entonces miles de millones y ha sido criticado precisamente por explotar a los jugadores más jóvenes, que son los que más fácil pican con estas cosas y les roban cosas como la tarjeta de crédito a sus padres para comprar skins o cualquier tema extra del juego. Nadie en los archivos dice que Epstein generara estrategias, pero la imagen es bastante inquietante. El depredador más grande del país, más poderoso del mundo, estaba discutiendo con el jefe de la mayor compañía de videojuegos de ese entonces sobre cómo sacarle más dinero a niños. Sé que a muchos de ustedes no les gusta que me ría de estos temas, pero no me entra en la cabeza, y se vuelve mucho peor con lo que están por ver. Para finalizar la parte de Epstein y el mundo gamer, en mayo de 2017, Epstein envió un email a su novia de ese entonces, una tal Karina Shuliak. El asunto era Amazing Animations, y dentro venía un enlace a un hilo de 4chan con animaciones pornográficas de los personajes de Five Nights at Freddy's, la franquicia de terror para preadolescentes con ositos y conejitos animados más famosa de la historia, y que como sabrán, muchas de estas animaciones y fanarts están hechos por usuarios del fandom que tal vez no llegaron a niveles tan extremos de pedofilia y depredación de menores como Epstein, pero sí lo tienen como un referente por el alto grado de obscenidades que ponen en estas mismas. Las animaciones estaban hechas con un programa que se llamaba Source Filmmaker y se habían publicado originalmente en 4chan, y Epstein no solo las encontró, sino que las compartió con su pareja como si tal cosa fuera lo más normal del mundo. Volviendo más grotesco todo esto es el hecho de que estas animaciones eran futanari, que por el bien de este video no explicaré qué son.
Esto puede parecer una anécdota rara más, pero encaja perfectamente con el perfil de un tipo que vivía en los rincones más oscuros de Internet, y cuyo interés por lo infantil no era precisamente sano. De hecho, los archivos más recientes, los de enero de 2026, confirman que desde 2011 Epstein enviaba y reenviaba enlaces a hilos del board U de 4chan, que es un tablón enfocado en yuri, o sea, animación lésbica. No era un visitante ocasional, pero tenía el sitio en favoritos, conocía sus rincones y navegaba por ellos con la soltura de un habitual, además de que las capturas de su escritorio, que también se filtraron, lo confirmaron. Pero sobre 4chan hablaremos más adelante en el video. Y para cerrar esta parte del video, sé que muchas personas se han enterado sobre una supuesta cuenta de Fortnite que tenía Epstein, y más porque aparecía en un documento que él recargaba pavos a esta cuenta, con el nombre Lidless Jeff 1, pero la propia cuenta de Fortnite ha dicho que no es suya, y ha negado que esté ubicada en Israel. Y bueno, entre muchas otras cosas que han salido, entre teorías y suposiciones y ya. Y sé que puede sonar hasta cortante o que me quiero salir del tema de una vez, pero hasta el momento es su palabra contra la de usuarios de internet. Si hay algo que obsesionaba a Epstein era su reputación, no solo en los círculos de poder donde se movía como pez en el agua, sino en internet, porque sabía mejor que nadie que en el siglo XXI las biografías e información de todo el mundo las escribe Google, y si alguien buscaba su nombre y lo primero que veía eran las acusaciones de abuso, todo su imperio se venía abajo a ojos del público. Así que contrató a un ejército para reescribir parte de su huella digital. Epstein encontró a muchas personas adecuadas para el trabajo a lo largo del tiempo, como por ejemplo Al Sekel, la esposa de la hermana de Ghislaine Maxwell, su confidente. Sekel era un tipo de contactos y sabía cómo funcionaba el ecosistema digital, además de que no parecía tener demasiados escrúpulos. En los correos filtrados aparece como el encargado de coordinar la operación de limpieza de imagen. La operación era simple en concepto, pero compleja en su ejecución. Había que enterrar toneladas de resultados negativos bajo contenido positivo, por lo que contrataron equipos de SEO, hackers y hasta un grupo que se llamaba Philippine Crew para inundar la red con artículos de la filantropía de Epstein, las donaciones a la ciencia y sus reuniones con los premios Nobel. Todo valía en esta guerra de internet con tal que los resultados negativos no aparezcan en la primera página de Google y Epstein tuviera un tiempo extra más para poder mantener su reputación positiva. En un correo del 13 de septiembre de 2010, Sekel le propuso a Epstein hacer desaparecer toda esa basura por una cifra cercana a los $20,000, escribiéndole a Epstein para incentivarlo con que los bots hicieron un barrido, pero realmente el objetivo era ambicioso y explícito, escribiendo ahí mismo que las otras cosas desaparecen misteriosamente de las búsquedas. Tendremos alertas, así que cada vez que sus nombres aparezcan en un artículo no aprobado, se eliminarán. Pero Epstein no quedó tan conforme como lo preveía Al Sekel, y tras decirle que debería ser más cuidadoso, cortó relación con él un tiempo y años después Sekel fue hallado sorpresivamente muerto al pie de un acantilado cerca de su casa en el sur de Francia, siendo esta muerte relacionada a que Sekel era un estafador o cosas así, pero siempre quedando en el aire si Epstein tenía que ver o no con esto. Igual el objetivo de Epstein no era cualquier página web, sino la Wikipedia. Esto porque era la enciclopedia más consultada del mundo y tiene un poder enorme sobre la percepción pública. Y claro que sí, en la biografía de Epstein en Wikipedia habla sobre sus asaltos en los primeros párrafos, y eso es lo que vería cualquiera que busque su nombre, por lo que había tomado la decisión de que la Wikipedia era la mejor forma de blanquear su imagen, tras ciertos fallos como el que mencioné anteriormente, aunque ese tema sigue estando relacionado con Sekel. El tema es que este hackeo o intromisión en la Wikipedia no era algo técnico en el sentido de romper servidores, era algo más sofisticado pero muy usado por centrales de inteligencia o grupos privados de propaganda. Usar ediciones coordinadas para que los encabezados de las secciones ya no incluyeran palabras como pedófilo o delincuente sexual, y para blanquearlo las reemplazaron por términos neutros como Fundación Epstein y labor filantrópica. Cambiaron la foto policial, esa donde sale con esa expresión de cansancio y desprecio, por imágenes más favorecedoras de conferencias y eventos. El plan funcionó durante un tiempo y cualquiera que buscara a Epstein encontraba primero sus supuestas obras de caridad, sus conexiones con la ciencia, sus donaciones y otras facetas más humanas de este monstruo. Pero como dije antes, Sekel era algo mediocre en su trabajo y los crímenes estaban ahí, en Wikipedia.
pero había que escarbar, pasar varias páginas y saber qué buscar exactamente, o en dado caso, buscar aparte en páginas donde este círculo y otros allegados a Epstein no metiesen la mano. Al final, para el ciudadano medio que hacía una búsqueda rápida en aquel tiempo, Epstein era un filántropo excéntrico y no un depredador sexual, pero con todo lo que salió después ya quedaba muy claro el intento de manipulación que sucedió por años. Igualmente, dentro de todo lo que estuvo relacionado a la Wikipedia y a Epstein, no todo el mundo aceptó el dinero de este multimillonario. Los archivos también mostraron que varias empresas de relaciones públicas lo rechazaron, y es que el motivo era siempre el mismo. Si las acusaciones son ciertas, no podemos aceptar el trabajo. Algunos fueron más lejos y le dijeron directamente que lo que pedía era imposible, que no se puede borrar un pasado como el suyo, por mucho dinero que pongas encima de la mesa. Pero Epstein siguió intentándolo, y también siguió buscando a quien aceptara el cargo, y encontró a suficiente gente como para mantener la operación en marcha durante años más allá de Al-Sakel. Aquí aparecen personas como Pablo Holman, Tyler Shears o Joshua Back, quienes sí accedieron a sacrificar su moral por el dinero que ofrecía. Como un apartado extra, todo este caso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuánta gente supo la verdad sobre Epstein, pero no actuó porque según lo que veían en Google, él era un filántropo, o porque simplemente no querían meterse en problemas con los pesos pesados del mundo? ¿Cuántos periodistas, inversores, políticos dejaron de investigar porque la primera impresión digital que tuvieron era la de una persona correcta, un hombre respetable, o porque cuando avanzaban 2 preguntas más les llegaba una amenaza o algo? Epstein entendió algo fundamental: en internet la verdad no es lo que ocurre, sino lo que aparece primero. Y si puedes controlar lo que aparece primero, puedes controlar lo que la gente cree o deja de creer. No importa que los crímenes sean realmente grotescos, y esa lección la aprendieron después muchos otros acá en internet, como los youtubers que han funado por groomer, pero Epstein fue uno de los primeros en aplicarla a gran escala, con dinero, equipos, contactos y la frialdad de quien sabe qué está jugando con su libertad y tiene muchas cartas para salirse con la suya. Pero tranquilos, eso no es lo peor de los papeles de Epstein y sus agujeros de conejo en internet, porque el tipo también tenía sus amiguitos en algunos sitios de los que ya he hablado en el canal, pero ya hablaremos de eso en un momento. A lo largo del video hemos visto cómo Jeffrey Epstein siempre ha tenido un impacto en internet y tenía formas de moverse en círculos muy importantes, o contratar a varias personas para que le ayuden con su huella digital. Pero más allá de eso, Epstein era un tipo que entendía el poder de los tablones anónimos y se movía entre ellos con mucha naturalidad, justo en el momento en el que ya se estaba generando la nueva derecha digital, las teorías conspirativas modernas, todo lo que luego explotaría tanto con Trump como con QAnon, temas que ya han sido tocados tanto en el video de 8chan como en el apartado de miembros de los subreddits, que hasta este punto yo creo que todos ya son miembros del canal. Yo creo. Si llegaron a esta parte del video, recordarán que al principio hablamos de los mails extraños de Epstein y cómo se había descubierto que este era un asiduo usuario de algunos tablones de 4chan. Pero esta historia viene desde hace mucho tiempo, cuando un tipo llamado Boris Nikolic, que era asesor de Bill Gates, organiza una reunión en Nueva York. El objetivo: juntar a Jeffrey Epstein con Christopher Paul, más conocido en internet como Mood, o sea, el fundador de 4chan, que hasta ese momento era la página web y el tablón de imágenes más polémico del internet y que tenía una gran base de usuarios. Ahora viene la coincidencia. Ese mismo mes, Paul relanzaba en 4chan el board Paul, que son las siglas de políticamente incorrecto, para quien no lo sepa. Paul se convertiría en los años siguientes en el caldo de cultivo de la alt-right, el Gamergate, el Pizzagate y la cuna de QAnon. De ahí salieron los memes que ayudaron a elegir a Trump, las campañas de acoso contra periodistas y las teorías que llevaron a un tipo a aparecer con un rifle en una pizzería de Washington y que acabara con eventos como la toma del Capitolio en 2021. Como dato extra, antes de seguir, en los correos que se filtraron, Nikolic le escribe a Epstein una frase que suena a profecía: el potencial de manipulación es enorme. Y bueno, ya hemos visto lo suficiente hasta este momento, pero el tema no acaba aquí. Claramente, nunca se sabrá con certeza de qué hablaron Epstein y Paul. Es más, Paul siempre ha dicho que fue una casualidad, que la decisión de crear Paul se tomó semanas antes y que la reunión no tuvo nada que ver. Pero hasta en la propia 4chan coinciden en que probablemente Epstein no fue un titiritero que movía los hilos, sino más bien un observador oportunista, alguien que veía el potencial de esas masas anónimas y tomaba nota para sus propias redes.
pero el hecho de que estuviera allí justo en ese momento, escuchando que el potencial de manipulación era enorme, es cuanto menos inquietante, y más con quien estaba en esa mesa. Las capturas de su escritorio que se filtraron muestran que tenía 4chan en los favoritos del navegador, claramente conocía los rincones, sabía dónde encontrar cada cosa y navegaba con la soltura de alguien que llevaba años en ese sitio. Pero aunado a eso, los archivos revelan que la palabra pizza aparece más de 900 veces en los correos de Epstein y su círculo, a menudo sin contexto o sin explicación, simplemente aparece. ¿Y por qué menciono esto? Bastante fácil. El 8 de octubre de 2016, un día después de que Wikileaks publicara los correos de John Podesta, que era el jefe de campaña de Hillary Clinton, Epstein reenvió el enlace a esos correos a al menos 14 contactos. Entre ellos estaba Peter Thiel, el cofundador de Palantir, una empresa de análisis de datos que trabajaba con agencias de inteligencia, y para darles un poco más de contexto, la teoría del Pizzagate nació precisamente en el board poll de 4chan, el tablón que por cosas misteriosas del destino había aparecido tras la reunión de Mood y Epstein. Para quien no lo sepa, el Pizzagate es una teoría que acusaba a los demócratas de dirigir una red de pedofilia desde una pizzería de Washington llamada Comet Ping Pong hacia ellos. La teoría se basaba en interpretaciones retorcidas de los correos de Podesta, donde aparecían palabras como pizza y pasta, que los conspiranoicos leían como claves secretas. La teoría llevó a un tipo llamado Edgar Welch a ir a la pizzería con un rifle en diciembre de 2016 para investigar. Acto seguido, disparó dentro pero no hirió a nadie, posteriormente siendo arrestado y fue condenado a 4 años de prisión. Ahora, los archivos Epstein contienen un intercambio en 2019, donde un analista del FBI sugiere que Epstein pudo juntarse y reunirse con agentes provocadores que promocionaban la narrativa del Pizzagate. No hay pruebas concluyentes, pero la coincidencia es brutal. El verdadero traficante con vínculos en ambas élites políticas estaba difundiendo correos que alimentaban la teoría de que los demócratas eran una secta pedófila, sacadas directamente del tablón del sitio web que él frecuentaba y del que conocía al dueño. La ironía es tan retorcida que parece una broma de mal gusto. Mientras miles de personas en internet gritaban que había una élite pedófila en el Partido Demócrata, el pedófilo real que se codeaba con ambos partidos estaba ahí sentado en su casa, viendo cómo se desarrollaba la historia y probablemente tomando notas de cómo seguir alejando todo el caos de él para no salir afectado. Solo que pues años después todo le estallaría en la cara. A medida que se fueron investigando cosas relacionadas a Epstein, claramente fui dejando de lado algunas cosas que eran muy fantasiosas y se decían en internet, pero conforme se fueron buscando cosas como su conexión con 4chan o los videojuegos, algunas cosas sí eran muy incómodas, pero entre todo el tema se fueron generando conversaciones que trajeron teorías a la mesa. La primera es más un comentario curioso, y es que mágicamente al ser desclasificado este documento de 3,5 millones de páginas, y tras unos sucesos ocurridos en el cono sur que por el bien del video y del guión y de mi vida no voy a mencionar, aparecieron en Latinoamérica los Terians, una comunidad que lleva documentada desde hace décadas, y que antes tenían el nombre de Other King, siendo este suceso tomado por muchos como una coincidencia curiosa, una tendencia que justo aparece cuando un montón de personas poderosas están siendo salpicadas por el caso de pedofilia más grande de la historia. Pero es una teoría, no me llamen loco, es una coincidencia nada más, no me llamen conspiranoico. Pero el tema no ha quedado únicamente allí, ya que hay teorías relacionadas a sacar de la órbita todo lo relacionado a Epstein, ya que siempre ha estado presente en internet. Por ejemplo, el día de la muerte de Epstein, un usuario anónimo de 4chan publicó un post asegurando que no estaba muerto, sino que lo habían intercambiado por un doble y que se encontraba en Israel. Durante años, eso fue solo una teoría más de las miles que circulan por internet, hasta que los archivos de 2026 revelaron que el FBI investigó este post en serio y citó a 4chan, a Apple, a AT&T y a Citibank para identificar al autor. Los registros bancarios de Citibank señalaron a un tal Roberto Grijalva, que trabajaba en la prisión metropolitana de Nueva York, exactamente donde había muerto Epstein.
No se supo si Grijalva sabía algo o si simplemente hizo un post y desató sin querer una tormenta que aún hoy sigue viva, pero lo cierto es que la investigación existió, los documentos existen y la teoría del intercambio, que parecía una locura de foreros, resultó tener suficiente entidad como para que el FBI perdiera el tiempo con ella. Además de que claramente se ha mantenido como el eje central de muchas personas con sus teorías relacionadas a este caso, pero como sabemos hasta donde dice la versión oficial y con la que me atengo a hacer este video, Jeffrey Epstein lleva muerto por suicidio desde 2019, y no está jugando Fortnite desde Israel, como muchos tal vez lo han llegado a pensar con todo lo anteriormente mencionado. Pero ya para cerrar el video, todo lo que hemos visto a lo largo de este documenta que Epstein sí era una persona que marcó internet muchas veces, y a muchos submundos en los que estamos involucrados diariamente, siendo un personaje secundario o principal en muchos cambios que ha sufrido internet hasta el día de hoy. Y eso demuestra que en internet no estamos expuestos a las cosas que realmente nos están afectando hasta que una persona poderosa se mete en todo eso. Y esto ha pasado hasta con agencias de inteligencia como en el caso de Edward Snowden o de Julian Assange. Reitero para algunos que Epstein está muerto, eso dicen los papeles oficiales, pero su huella digital, esa que él tanto intentó controlar, sigue viva, creciendo, mutando, alimentando teorías y generando memes, y nosotros sin darnos cuenta seguimos alimentándola con cada clic. Creo que eso define en parte todo lo relacionado a este caso, y más en lo que al internet respecta. Claramente no será la última vez que el nombre de este tipo esté en primera plana y tal vez hasta en el canal, pero la historia de Jeffrey Epstein es bien sabida por la mayoría de personas que han visto este video, y con este solo hemos añadido una capa extra a lo que él hizo a lo largo de los años con menores y otras personas de manera digital, demostrando que siempre buscó cómo interferir o ser parte de cambios en el mundo digital y seguir teniendo formas de agredir a niños, así no los tuviese enfrente. Y sé que este video ha sido un poco diferente, ha sido algo como más para reírse un poco, algo que casi nunca hago, porque si no se ofenden. Pero eso, no se lo tomen tan en serio. Así que, gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Sir Vlad, Bonnie, Pug, Nani, Sao, Brunolder, Ale Tears, Juro Corby, Benjamín Urquiza, Roma, Tototsoy, Juni Art, Alejandro, Toto Mareado, Ceciliu y Federico Fabián, que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción y nos vemos en la próxima.